Ya hablamos de lo que fueron las máximas revelaciones de la temporada, hablamos de los mejores fichajes, hablamos de los fichajes más decepcionantes y hoy toca hablar de aquellos jugadores que dieron un paso adelante. Creo que si hay que ponerle un título, diría ese. Jugadores que dieron un paso adelante en sus equipos, jugadores que han mejorado sus números, sus cifras respecto a temporadas pasadas o sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la temporada anterior. Jugadores que han mostrado otro nivel o que han tenido otro impacto dentro de sus equipos. Jugadores que por la temporada pasada eran más suplentes o que no tenían tanto protagonismo, que esta temporada han sido titulares, han sido jugadores importantes dentro de cada uno de sus equipos. O incluso hay jugadores que por ahí la temporada pasada o dentro de esta misma temporada están jugando para otro club en el que no tenían, o en el que eran suplentes, eran jugadores que la verdad que no tenían tanto protagonismo y que dentro de su nuevo equipo al que llegaron esta temporada han mostrado una muy buena versión y que incluso podríamos estar hablando de que han mostrado su mejor versión en lo que tiene que ver con la Bundesliga. Así que insisto, en este video hablamos de los 11 jugadores que dieron un paso adelante, por así decirlo. Así que ahora sí, comencemos. Ya vamos a ir cerrando esto de los 11 ideales. Lo dicho, ya hablamos de las revelaciones, hablamos de mejores fichajes, hablamos de las excepciones. Y bueno, después de este video seguramente ya venga el último 11 o los últimos 2 que tienen que ver obviamente con el 11 ideal de la temporada. Por eso hoy quería hablar de estos jugadores mejorados. Lo dicho en el inicio, jugadores que dieron un paso adelante, jugadores que han mostrado otro nivel respecto al que venían mostrando. Así que no me quiero entretener demasiado más. Y ahora sí, vamos a arrancar con, por supuesto, lo que tiene que ver con este 11 ideal. Armé un 4-4-2 y vamos a empezar con el primer nombre, que es el de Finn Dahmen, obviamente el arquero de este equipo. Un arquero que siempre me ha parecido un muy buen proyecto. Recuerdo, por ejemplo, su etapa en el Mainz, en el que casi siempre fue un arquero suplente y que cuando le tocaba jugar por alguna lesión del arquero titular, la verdad que siempre daba un buen nivel, siempre mostró muy buenas condiciones y siempre me pareció un buen arquero. Bueno, la temporada pasada llegó al Habsburgo y la verdad que no tuvo tampoco un gran rendimiento. Ese salto a ser un arquero suplente, a ser un arquero titular dentro de otro equipo, creo que por ahí se quedó un poco corto en cuanto al nivel, no tuvo por ahí una gran temporada. Y esta temporada, que él arranca como suplente dentro del Habsburgo, el club que ficha a este arquero, a Labrovic, este arquero croata, que arranca la temporada como titular. Bueno, Dahmen, que arrancó la temporada como suplente, cuando el arquero titular, el croata, no mostró un buen nivel, bueno, Torup le dio la posibilidad a Dahmen de revalidar su... o demostrar o tener una nueva oportunidad y tratar de ganarse el puesto, algo que la temporada pasada, repito, fue titular pero no pudo mostrar tampoco un grandísimo nivel. Bueno, él arranca la temporada como titular prácticamente en la mitad, arranca casi en enero a atajar, Torup le devuelve la titularidad, mejor dicho, y la verdad que exhibió un grandísimo nivel hasta tal punto de prácticamente ser uno de los mejores arqueros de la liga y creo que una de las grandes claves en la temporada o sobre todo en la segunda vuelta de este Habsburgo. Seguimos, sus números son realmente una locura, son 19 partidos jugados, lo dicho, jugó la segunda parte de la temporada. 3.4 atajadas por partido, el segundo arquero con más atajadas, repito, no siendo titular toda la temporada, 69 atajadas, 6.86 goles editados, el segundo en esta distinción, el primero fue Nikola Vasilj, que ya adelanto, o que ya lo habrán visto, lo puse en el 11 ideal de revelaciones. Dos penales que tuvo que no pudo atajar ninguno y 9 arcos a cero en esos 19 partidos. El quinto arquero con más vallas invictas, con más arcos a cero, en esta temporada. Así que realmente creo que Dahmen ha dado un nivel. Repito, la temporada pasada fue titular, no mostró un grandísimo nivel. Y esta temporada que arrancó como suplente, pero que le terminó dando el puesto a Labrovic, bueno, se terminó imponiendo y mostrando, repito, un grandísimo nivel que lo ponen dentro, sin dudas, que uno de los mejores arqueros de la liga. Se estuvo hablando incluso de que podría haber sido citado por Nagelsmann para Alemania. Bueno, finalmente no fue así, pero yo creo que es un arquero que si sigue evolucionando en la próxima temporada, ¿por qué no podría tener la posibilidad de ser convocado por Nagelsmann, perdón? Además es un jugador que creo que tiene la nacionalidad inglesa, o sea que también puede ser citado para Inglaterra. Veremos si Tuchel ahí no lo tiene en cuenta, pero bueno, repito, para mí ha sido el arquero que, repito, ha dado un paso adelante en cuanto a su nivel y protagonismo dentro del equipo. Pasamos a la línea de 4, a la línea de los defensores, y vamos con el nombre de Anthony Cassie. Este lateral derecho francés que tranquilamente
lo pude haber metido dentro del 11 ideal porque creo que su rendimiento me ha parecido muy pero muy bueno. Creo que ha sido uno de los mejores laterales carrileros derechos de la temporada. Y que la verdad que ha sido también una de las grandes claves de este Mainz. Y que bueno, como finalmente no lo puse dentro del 11 de la temporada, lo termino poniendo dentro de este 11 porque creo que ha dado un paso adelante. También es un jugador que ha crecido en su rendimiento respecto a la temporada pasada, en la que creo que había aportado 2 goles y 2 asistencias, si no recuerdo mal. Esta temporada ha dado un paso adelante en cuanto a su nivel, en cuanto a su aporte, en cuanto a los goles. Vamos a ver un jugador de 8 goles generados. Un jugador que, repito, creo que después de ese año más de adaptación, bueno, creo que esta temporada sin dudas que ha sido un jugador realmente clave en la estructura del equipo. Obviamente que ya lo he destacado y ya lo vamos a hablar después en otro video, que este Mainz es un jugador es un equipo que realmente se nutre mucho de lo que le aporten sus carrileros, tanto Cassí por derecha como Emboué por izquierda, jugadores que le dan profundidad, que le dan mucha llegada al área, que le aportan por supuesto mucho desde algún centro lateral y demás. Y bueno, creo que Cassí es un jugador que, repito, viendo su número la temporada pasada y viendo su número esta temporada, sin dudas que hemos visto una mejora bastante grande en él. Sus números son 33 partidos jugados, un jugador que incluso ha jugado muchísimo, 1.5 pases clave por encuentro, 8 goles generados, 1 gol y 7 asistencias, 270 duelos ganados, 4.2 ganados por partido y casi 1.8 entradas por encuentro. Un jugador que además defensivamente también creo que ha crecido, que ha mejorado en ese aspecto y que en ataque, como decía, que es un jugador que le dio profundidad, que le dio llegada, también ha encontrado o ha sido un gran socio de Jonathan Burkhardt, que obviamente es el goleador del Mainz, así que también creo que eso es un punto clave para terminar inclinándome por él y ponerlo dentro de este 11 ideal. Vamos a lo que tiene que ver con la saga central. Y vamos con otro nombre del Mainz. Vamos a hablar de Moritz Jens. Este central que hace 2 temporadas atrás había tenido, cuando llega a Alemania, cuando estaba en Suiza, que llega al Schalke, había tenido un muy buen rendimiento. Aquel Schalke que después termina descendiendo, pero no por culpa suya, sino porque el equipo era un desastre. El equipo en líneas generales, pero él había mostrado más que un buen rendimiento. Recuerdo que había armado una muy buena dupla de centrales con Maya Yoshida, este central japonés. Bueno, no sé si sigue jugando. Creo que está en Estados Unidos, pero no recuerdo bien. Había formado una muy buena saga central y demás, pero bueno, pese a ese buen rendimiento que habían dado los dos como dupla, el Schalke terminó descendiendo, pero Jens ya había mostrado un buen rendimiento, había mostrado buenas condiciones, tanto físicas como técnicas. Y bueno, la temporada pasada, dado ese buen rendimiento, el Wolfsburgo lo compra creo que por 8 millones. Y la verdad que en Wolfsburgo no dio un buen rendimiento. Fue un jugador que la verdad que estuvo muy alejado de esa buena versión que había mostrado en el Schalke. Y esta temporada, en busca de su mejor versión, llega al Mainz. Y la verdad que es un jugador que creo que ha dado un muy buen nivel. Que es cierto que no siempre ha sido titular porque arrancó la temporada siendo más suplente, pero que cuando jugaba lo hacía bien. Y bueno, después ya en la temporada también, el tramo final de temporada, no lo jugó producto de la lesión. Pero cuando ha jugado, cuando ha estado sano, cuando estaba disponible, la verdad que es un jugador que creo que ha elevado sin dudas el nivel defensivo del equipo. Es un jugador que te a préstamo. Veremos si el Mainz hace algo para retenerlo. Yo creo que debería hacerlo porque realmente cuando ha estado sano, cuando ha jugado, repito, ha mostrado un muy buen nivel. Incluso creo que en condiciones normales, creo que es el mejor central que tiene el Mainz o que ha tenido esta temporada cuando ha estado disponible. Pero bueno, creo que es un jugador claramente mejorado o que ha dado un paso adelante porque, repito, la temporada pasada en el Wolfsburgo no mostró una buena versión y esta temporada en un mejor contexto, jugando en línea 3, jugando de último, siendo importante o sintiéndose importante dentro del equipo. Creo que sin dudas ha dado un paso adelante. Sus números son 19 partidos jugados, lo dicho, no es un jugador que haya jugado siempre. 1.6 intercepciones por partido, 6.6 despejes por encuentro, el tercer jugador con más despejes por partido, 196 duelos ganados, 6.2 duelos ganados por partido, también uno de los jugadores que más duelos ganó, también muy buen número, y 3 arcos a ceros cuando él fue titular. Repito, un jugador que me ha parecido un muy buen central. Incluso creo que si jugaba un poquito más, porque no lo podría haber metido dentro de un 11 ideal de la temporada, porque, repito, su rendimiento cuando ha jugado me ha parecido muy, pero muy bueno. Pero bueno, esto jugar por ahí tan pocos partidos, me terminé inclinando por otros nombres que han jugado más, pero la verdad que la temporada de Jens me ha parecido muy, pero muy buena. Pasamos a su compañero de saga y otro jugador del Mainz. Obviamente el Mainz terminó sexto, fue para mí la gran relación de la temporada. Obviamente que va a haber varios jugadores del Mainz dentro de este equipo. Y vamos a hablar en este caso de Dominic Kor. Este futbolista ya experimentado.
ya hay muchos años en Bundesliga, un jugador que ya ha jugado en el Habsburgo, que ha estado en el Eintracht, que ha estado en el Leverkusen, por ejemplo, también. Un jugador, repito, muy contrastado ya. Y que, bueno, siempre ha sido un volante central, siempre ha sido un jugador que juega más en el medio, pero que en el Mainz, ya la temporada pasada, había dado un paso atrás en cuanto a jugar de central. Y esta temporada creo que ha sido, de las que me ha tocado ver a mí, la mejor temporada suya. Creo que jugando de central, incluso jugando de tercer central por izquierda, siendo el diestro, la verdad que ha mostrado un nivel muy pero muy bueno. También tuvo alguna cierta duda en ponerlo dentro del 11 ideal porque realmente su rendimiento me ha parecido muy pero muy bueno. Y creo que también ha sido una de las grandes claves de este Mainz y uno de los jugadores que junto a Jens y demás junto a Robin Settner, perdón, en el arco, creo que han elevado el nivel defensivo del equipo. Pues también me lo propuso, me lo imaginé tranquilamente en un 11 ideal, pero bueno, lo terminé poniendo dentro de este 11 de jugadores que dieron un paso adelante. Repito, un jugador que era volante central, que era 5, pero que Bo Henriksen lo ha terminado acoplando a su idea, jugando de central, pero por izquierda, y la verdad que es un jugador que ha mostrado muy buen nivel. Vamos a ver sus números: 28 partidos jugados, 2.2 entradas por encuentro, 4.3 despejes por partido, 245 duelos aéreos ganados. No, perdón, aéreos no, creo que son duelos ganados, no aéreos. Acá creo que me equivoqué yo. 5 duelos ganados por partido, también un muy buen número. Y 5 arcos a 0 cuando él fue titular. Un jugador que gana duelos, un jugador que se impone, un jugador que... a ver, por ahí no es un jugador veloz. Claramente creo que el contexto del Mainz lo ayuda, creo que lo protege un poquito más. Pero un jugador que, bueno, creo que sobre todo por su robustez, por su liderazgo en la defensa, la verdad que lo han hecho un muy buen valor. Y repito, creo que ha hecho la mejor temporada de su carrera, así que también merecía estar dentro de este 11. Y para cerrar la línea de 4, vamos con el nombre de Cedric Ceciger, futbolista del Habsburgo. Caso muy parecido al de Jens. La temporada pasada llegó al Wolfsburgo, proveniente de Suiza. Me acuerdo que tuvo algunos buenos partidos en su comienzo. Después, bueno, fue bajando, tuvo algunos errores. Y bueno, la verdad que no fue un jugador que haya un buen rendimiento. Esta temporada arrancó nuevamente como titular en el Wolfsburgo. Tuvo algún inconveniente también, algún mal partido. Después Colera, que le termina sacando el puesto. Y bueno, en enero llega al Habsburgo. Un jugador que no ha jugado mucho en el Habsburgo. Ha jugado mucho, pero ha jugado pocos partidos porque llega a mitad de temporada. Pero en esa mitad de temporada que jugó en el conjunto de Torup, la verdad que ha dado un rendimiento muy pero muy bueno. Y un rendimiento que casi no vimos en el Wolfsburgo. Por eso lo puse dentro de este equipo. Porque el rendimiento que mostró en el Wolfsburgo en ese año y medio que estuvo, realmente casi nunca lo vimos. Un jugador que obviamente creo que el contexto del Habsburgo, creo que el estilo de juego, por ahí con un bloque más bajo, creo que realmente lo ha beneficiado. Jugar en línea de 3 y demás, creo que lo ha hecho sentir muy cómodo. Vamos a ver un poco sus números porque son 15 partidos jugados con el Habsburgo solamente. 1.2 entradas por partido, 5.5 despejes por encuentro, muy buen número. 1.8 duelos aéreos ganados, 2 goles generados, creo que fueron 2 asistencias y 9 vallas invictas en los 15 partidos que él jugó. Estamos hablando de un jugador que realmente ha elevado el nivel defensivo de este equipo en la segunda vuelta. Es más, es un jugador que llegó a préstamo y que el Habsburgo ya lo compró por 4 millones. Así que la próxima temporada seguirá jugando en este equipo. Así que creo que también entra perfectamente dentro de este 11 porque es un nivel que en Alemania nunca había mostrado. Y bueno, creo que ha encontrado el lugar en el mundo, por así decirlo. Tenía también dudé con Bichabou, este central francés del Leipzig, que llegó la temporada pasada del PSG, que también lo tuvo en duda, pero bueno, creo que Cor y que Ceciger tenía más ganas de ponerlo, pero igualmente creo que el nombre del francés también, ¿por qué no?, podría haber entrado perfectamente dentro de este 11. Pasamos a la mitad de la cancha. Y vamos a hablar ahora de ese doble 5 que termina armando. Y vamos con el nombre de Félix Nmecha. Otro jugador de Wolfsburgo. Otro jugador que recordemos que el Dortmund lo termina comprando hace 2 años, proveniente del Wolfsburgo cuando se va a Bellingham. Llega para ser un poco ese jugador que reemplace la figura del inglés. Es cierto que tienen movimientos parecidos. Físicamente son jugadores que si los ves son bastante parecidos. Bueno, repito, físicamente, por ahí en la forma de correr, en la zancada poderosa que tienen. Pero que bueno, después son jugadores que por supuesto tienen claramente, uno juega en el Real Madrid, otro juega en el Dortmund. Hay claramente una diferencia de calidad. Pero la verdad que en Mecha, temporada pasada, me había parecido un jugador bastante frío. Me había dejado bastante frío. Un jugador bastante displicente. Que la verdad que no le había aportado demasiado. Recuerdo sí un gol ante el Newcastle por Champions, por ejemplo. Acá es un buen partido. Pero después, la verdad que le costó también muchos problemas de lesiones. Un jugador que no había encontrado su lugar. Ser interior, 6-5, 5.
La verdad que la temporada pasada, su primer año en el Dortmund, no me había parecido para nada bueno. Pero su segunda temporada, la verdad que me parece que hay un paso adelante. Creo que incluso tiene el valor de que es uno de los pocos jugadores mejorados por Nuri Sahin. Creo que con Sahin dio un paso adelante. Creo que Sahin lo puso de 5 y tuvo mucho que ver eso con que él haya dado un paso adelante. Porque parece que es un jugador que jugando de 5, jugando en la base, es cierto que no te va a dar tanto en defensa. Es un jugador mucho más... a ver, es un jugador más ofensivo. Que en defensa por ahí le falta algún error de colocación, algún... es un jugador que por ahí le falta robar un poquito más de pelotas. Un jugador que tenga un poquito más... o que crezca más en labores defensivas, pero con pelotas, jugador que ha mejorado el equipo, que le ha aportado más en salida, que le ha aportado alguna conducción progresiva, que le ha aportado alguna acción para romper líneas, algún gol y demás. Un jugador que creo que ha crecido, que ha mejorado respecto a lo que vimos la temporada pasada, y que es un jugador que yo creo que la temporada que viene, yo creo que va a continuar, puede seguir tranquilamente su evolución. Veremos si juega de 5, si juega de interior, todo depende de si el Dortmund ficha un 5 más defensivo o un pivote más natural, porque la que en Mecha es un interior más que un pivote. Pero creo que esta temporada, repito, todo eso, sobre todo con Sahin, creo que da un paso adelante. Por ejemplo, su primer tiempo en el Bernabéu ante el Madrid me pareció buenísimo. Es cierto que estoy teniendo en cuenta solamente la Bundesliga, pero para poner un poco en contexto, es un jugador que, repito, creo que ha mejorado bastante respecto a lo que dio en su primer año. Pero bueno, veremos, porque también es un jugador que lamentablemente tuvo esa lesión antes de que llegue Kovac, que le hizo perderse varios partidos. Creo que también eso frenó un poquito su buena temporada. Pero bueno, creo que también valía la pena ponerlo dentro de este 11. Sus números son 26 partidos jugados, 5 goles generados, 3.8 duelos ganados por partido, 184 duelos ganados en general, 89% de precisión en pases y 3.3 pelotas recuperadas por encuentro. Repito, un jugador que creo que sin dudas ha dado un paso adelante y merecía también estar dentro de este 11. Pasamos a su acompañante en ese doble 5 y vamos con el nombre de Jens Stage. Futbolista que creo que yo la idea de armar este 11 la tuve principalmente por él. Porque creo que es uno de los jugadores que más ha mejorado, uno de los jugadores que sin dudas ha dado un paso gigante adelante. Es un futbolista que por ahí no destaca tanto, no es un jugador que elabore, no es un jugador que tenga último pase, no es un jugador que te ayude en salida, sino que es un futbolista realmente de mucha llegada. Es un volante, un llegador de toda la vida, un interior con mucha llegada al área, con mucho gol, con mucha determinación, un volante con alma delantero y que la verdad ha mejorado abruptamente sus números. Es un jugador que en sus primeros 2 años en el Werder Bremen había marcado solamente 3 goles. 3 goles en cada una de las temporadas. Bueno, esta temporada marcó 10. Marcó... en sus primeros 2 años marcó 6 goles. Esta temporada marcó casi el doble, marcó 10. Un jugador que realmente ha mejorado mucho, sobre todo en sus cifras, en su aporte al equipo, en sus goles. También ha aportado asistencias. Repito, un jugador que ha crecido muchísimo en cuanto al protagonismo dentro del equipo. Vamos a ver sus números. Pues son 28 partidos jugados, 10 goles, 15 goles generados. Para un volante central, para un interior, me parecen números totalmente buenísimos. 262 duelos ganados, 4.3 ganados por partido y 1.8 entradas por encuentro. Un jugador que también creo que defensivamente también ha mejorado. Creo que también le ha dado cierta solidez al equipo por momentos. Pero sobre todo de cara al arco, de cara a llegar al área, de pisar con determinación, de acompañar al delantero, de cargar el área. Sin duda es que han dado un paso adelante muy pero muy grande. Repito, un jugador que temporadas anteriores había generado 6-8 goles, creo que el máximo. O esta temporada generó 15 goles. Un jugador que claramente ha crecido y que bueno, veremos si no tiene alguna oferta. Es un jugador todavía que tiene creo que 27 años. Puede tener alguna oferta, pero bueno, será también importante para el club que, bueno, pueda retenerlo porque, repito, esta temporada sin dudas que ha sido uno de los mejores jugadores dentro del equipo. Pasamos ya a lo que tiene que ver con el ataque, armando este 4-4-2, un 4-2-4 casi, porque los jugadores que puse por afuera son muy ofensivos. Vamos con el nombre de Adam Lojek, este futbolista checo que recordemos llegó hace 3 años ya, si no recuerdo mal. Sí, 3 años, llega al Leverkusen, una gran promesa cuando él estaba en el Sparta Praga, si no recuerdo mal. El Leverkusen lo compra como una gran apuesta, se hablaba muy bien de este chico. En el Leverkusen la verdad que nunca encontró su lugar, nunca terminó de explotar, nunca se entendió bien qué es. Incluso esta temporada en el Hoffenheim ha dado un paso adelante, ha mejorado. Ha exhibido el mejor rendimiento desde que llegó a Alemania, pero es un jugador que a mí no me queda claro qué es. Si no, si es media punta, si es extremo, si es segundo punta, si es 9, si es falso 9.
nunca terminé. Es un jugador que todavía en sus 3 años en Alemania no le he terminado de encontrar su posición ideal. Creo yo, por lo que he visto, es un segundo punta. Pero un jugador que puede jugar por izquierda, por derecha, de 9, solo o acompañado, media punta. Pero bueno, es un jugador que, repito, esta temporada se fue al Hoffenheim. El Hoffenheim lo compra por, creo que hace una inversión muy grande, creo que estamos hablando de 18 millones o por ahí. Una de las compras más caras, una de las compras más caras en la historia del club. Y que ha dado un buen rendimiento, creo que ha sido un buen fichaje, creo que ha respondido a las expectativas. Creo que, repito, ha dado el mejor rendimiento desde que llegan a Alemania. En el Leverkusen, lo dicho, con Xabi Alonso nunca se encontró. Y la verdad que si con Xabi no te encontraste, algo hiciste mal. Entonces en el Hoffenheim creo que ha dado un paso adelante. Creo que ha mejorado sin ningún tipo de dudas. Hemos visto un jugador que tiene calidad, que tiene gol, que puede marcar la diferencia. Y bueno, creo que veremos la próxima temporada si sigue con esta curva ascendente. Sus números son 27 partidos jugados, 8 goles, 11 goles generados. Pues decía antes, un muy buen número. Creo que en el Leverkusen lo máximo había sido 8 goles generados en su mejor temporada en Bundesliga. 235 duelos ganados, 2.2 remates por encuentro, jugador que más incluso ha generado mucho peligro, y 7 grandes ocasiones creadas. Para mí un muy buen fichaje, un jugador que creo que también ha sido un poco de los más destacados del equipo en ataque esta temporada, así que me parece que, repito, valía la pena también ponerlo dentro de este 11 ideal. Pasamos al otro costado, al costado izquierdo, con el otro mediapunta, extremo izquierdo, más mediapunta, que es el nombre de Lee Jae-sung, futbolista coreano del Mainz, que si bien es un jugador que desde su llegada al Mainz siempre ha tenido un buen rendimiento, es un volante que tiene mucha llegada de gol, que para ocupar un poco ese rol de ese mediapunta, segundo punta, la verdad que es un futbolista en base muy interesante, es un jugador que me gusta. Pero que creo que esta temporada ha dado un paso adelante, ha mejorado sus cifras, ha tenido su mejor temporada en Bundesliga, ha tenido su mejor temporada en el Mainz, y bueno, creo que también merecía estar dentro de este 11. Creo que ese 3-4-2-1 con él junto a Nebel, que ya le puse el 11 de revelaciones, creo que entre ellos dos, para acompañar a Burkhardt, han elevado el nivel del equipo, sobre todo en ataque, obviamente. Creo que le han aportado gol, le han aportado mucho en esto de que el Mainz es un equipo que carga mucho el área. Bueno, de esos jugadores que, repito, tiene mucha llegada al área, que tiene mucho gol, tiene buen cabezazo, tiene la verdad que un jugador inteligente para atacar el área, tan parecido a otro, o es un perfil muy de ese estilo, y que la verdad que creo que encaja muy bien en el estilo de este Mainz, y que, repito, ha hecho su mejor temporada en cuanto a números. Son 33 partidos jugados, un jugador que incluso ha jugado casi siempre, 7 goles, 13 goles generados, nada despreciable, 286 duelos ganados, 4.3 ganados por partido y 8 grandes ocasiones creadas. Un jugador que, repito, creo que ha dado un paso adelante, creo que ha mejorado y que ha sido realmente importante dentro de este estilo de juego más directo y demás que ha propuesto Bo Henriksen en el Mainz. Así que también creo que valía la pena ponerlo dentro de este 11 ideal. Y ahora sí, pasemos al ataque, donde vamos a formar con 2 delanteros. Obviamente, otro del Mainz, el quinto en esta lista, es un equipo prácticamente a la mitad del Mainz, con el nombre de Jonathan Burkhardt. Un delantero también me gusta mucho, es un delantero que ya había mostrado un buen nivel de temporadas anteriores, después tuvo una lesión de que lo estuvo o que lo dejó casi un año parado, sin ritmo, y que la verdad que cuando volvió positivamente bien. A ver, volvió bien. Cuando por ahí esperamos que le iba a costar un poquito más, pese a esa lesión, repito, estuvo prácticamente un año inactivo y demás. Y cuando volvió esa lesión, tenía ciertas dudas de si iba a volver bien. Bueno, volvió bien, volvió con gol, volvió con mucha confianza. Y bueno, también creo que ha sido sin duda una de las grandes claves de este Mainz. Ha sido el goleador del equipo, ese capitán, ese por supuesto el emblema, es el chico salido de la casa. Así que creo que lo de Burkhardt también tenía que estar, porque ha hecho su mejor temporada en Bundesliga, ha hecho su mejor temporada en cuanto a números, ha dado un paso adelante sin ningún tipo de dudas, ha sido un líder para este equipo, el capitán, repito, el emblema y demás, el corazón por momentos. Así que también creo que ha sido un jugador que ha dado un paso adelante muy grande. 29 partidos jugados, 18 goles, el cuarto máximo goleador de la temporada, 20 goles generados, un gol o asistencia cada 106 minutos, muy buen número, muy buen promedio, 2.5 remates por encuentro y 17.4 goles esperados cuando él termina generando 20, así que también muy buenos números por parte de Burkhardt, que repito, ha dado un paso adelante, ha dado un muy buen nivel,
ha sido goleador del equipo y demás. Es un jugador que se está hablando de que puede salir, de que lo quiere el Eintracht para reemplazar a Ekitike. Veremos, ahora voy a hablar de Ekitike. Veremos si sale el Mainz o no. Veremos si el hecho de que el equipo juegue Europa no hace que él permanezca. También teniendo en cuenta que el próximo año va a haber, va a haber el Mundial de Selecciones, el mundial que todos sabemos. Y que bueno, es un jugador que yo creo que si sigue teniendo un buen nivel la próxima temporada, es un jugador que tranquilamente se puede meter en la lista de Alemania, repito, para el próximo mundial de cada un año. Pero bueno, todo va a depender, por supuesto, de qué decide hacer con su carrera. Un jugador que creo que su gran lastre es las lesiones. Un jugador que bueno, tiene bastantes lesiones musculares. Veremos, pero bueno, con lo que tiene que ver con este 11 ideal de jugadores que vienen un paso adelante, sin ningún tipo de dudas que también merecía estar dentro de este 11. Y vamos con el último nombre para cerrar este 11, que es el de Hugo Ekitike. Antes lo nombraba, que es un jugador que se está hablando de que puede ser del Eintracht, que es un jugador que ya ha solicitado que el club lo venda y que bueno, el Eintracht, justamente buscando un reemplazo para él, se ha fijado en Burkhardt. Veremos si finalmente Burkhardt lo reemplaza en el conjunto de las Águilas. Pero Ekitike es un jugador que también dudé en ponerlo porque no sé cuánto ha mejorado. A ver, ha mejorado mucho, sí, pero a lo que quiero decir es que Ekitike, recordemos que llega en enero del 2024, llega a mitad de temporada, y la verdad que tuvo un periodo de adaptación esos primeros 6 meses, esa segunda parte de la temporada, en la que se lo notó, faltó de ritmo, físicamente todavía se tenía que acostumbrar a la liga y demás. Y creo que por ahí le había costado. Pero esta temporada sin duda es que ha dado un paso adelante. Un jugador que ha mejorado sus cifras. Que ha sido sin duda que creo que esa primera parte de la temporada. El gran socio que ha tenido Marmoush. Que cuando salió Marmoush él dio un paso adelante. Se puso por momentos el equipo al hombro. En cuanto a ser él la referencia en ataque del equipo. Repito, ha mejorado sus cifras. Es un jugador que, bueno, hoy el Eintracht, según lo que reportan varios meses en Alemania, ya lo tasó en 100 millones. Después veremos si lo venden 100, yo creo que lo venden por un poco menos. Pero un jugador que sin dudas ha levantado mucho su nivel, ha mejorado. Y bueno, repito, tenía algún tipo de cierta duda con él, pero bueno, creo que también merecía la pena ponerlo dentro de este 11. Su número son 33 partidos jugados, 15 goles, 23 goles generados. El cuarto jugador con más goles generados en la temporada. Un gol o asistencia cada 112 minutos. 3.5 remates por encuentro, el tercer jugador con más remates en la temporada y 12 grandes ocasiones creadas. Un jugador que creo que tiene todavía más margen de mejora, un jugador que la verdad que tiene muchas condiciones, tanto físicas como técnicas, pero bueno, todavía tiene que mejorar por ahí en cuanto a ser un poco más solidario con el equipo, es decir, no ser tan egoísta, ser un poco más asociativo, ser un jugador que tenga mejor definición. Es un jugador que incluso hizo 15 goles, pero según los expected goals debería haber marcado 21. Un jugador que incluso, repito, tiene margen de mejora en cuanto a sus cifras, en cuanto a la definición, en esto de asociarse mejor, en por ahí no retener tanto la pelota, en no ser tan individualista, en algunos controles que son medio sucios todavía. Es un jugador que todavía tiene margen de mejora, pero que respecto a lo que fue sus primeros meses en el club, creo que sin más ha dado un paso adelante, ha mejorado sus cifras, su rendimiento, su aporte en el equipo. Y bueno, también, por supuesto, por eso me terminé inclinando por él, pese a alguna duda, ponerlo dentro de este 11 ideal. Que repito, hay 5 jugadores del Mainz, que obviamente es el equipo de revelación y por eso hay tantos jugadores, pero bueno, creo que me ha quedado un 11 bastante lindo y bastante conforme. Lo dicho, queda un 4-4-2 con Finderman en el arco, Anthony Cassie, Moritz Jens, Dominic Kor, Cedric Cessiger, que si bien es central, lo puse como lateral izquierdo a modo de trampita, pero bueno. Adam Loschek, Felix Armecha, Jens Stage, Lee Jae-sung, Jonathan Burkhardt y Hugo Ekitike para armar este 11 de, repito, jugadores que han dado un paso adelante. Lo dicho, pude haber puesto a Bitshabu, central del Leipzig, que creo que ha tenido una buena temporada. Podría haberlo puesto, pero bueno, no me entraba en el 11. Dudé poner a Jamie Gittens. Gittens que creo que dio un paso adelante con Sahin, porque creo que mejoró, que esa primera parte de la temporada es un jugador que sin duda fue importante para el Dortmund. Marcó, por ejemplo, un golazo frente al Bayern. Un jugador que realmente le aportó gol, que mejoró sus cifras. Hizo una mejor temporada suya a nivel personal en Bundesliga. Pero como Gittens después con Kovac, la verdad que no jugó tanto. Cuando jugó no dio un gran rendimiento. No pudo aportar tanto. Como que también dio un paso atrás con la llegada de Kovac. Entonces, dentro de esas dudas, bueno, finalmente terminé optando por no ponerlo. Pero bueno, es un jugador que igualmente creo que vale la pena mencionarlo. Porque, repito, sobre todo con Sahin, en esa primera vuelta de la temporada,
creo que sigue un paso adelante. Creo que mejoró sus cifras, repito, mejoró el tema de la definición. Fue un jugador que siempre se lo voló, o siempre se hablaba de él como revulsivo, como suplente, pero bueno, en esa primera parte de la temporada, cuando fue titular, creo que le aportó cosas significativas al Dortmund, pero bueno, repito, como después la segunda parte de la temporada dio un paso atrás, bueno, por esa duda, finalmente me terminé inclinando por no ponerlo, pero bueno, repito, creo que vale la pena mencionarlo dentro de estos jugadores que, repito, dieron un paso adelante. Y ya para cerrar, vamos con el técnico que dio un paso adelante, que es Dino Topmoller. Que recordemos, yo la temporada pasada la Eintracht, en la que hace una temporada, creo que hace una buena temporada porque el equipo termina... el equipo termina sexto, si no estoy mal. Sí, el equipo termina sexto. Claro, el Dortmund termina quinto, el Eintracht termina sexto, clasifica a Europa, clasifica a Europa League, que este año, bueno, el equipo compite, llega hasta cuarto final, después se elimina con el Tottenham. Pero la verdad que la temporada de Topmoller, en cuanto a, sobre todo esa primera parte en la temporada en la que el Eintracht fue un equipo muy divertido, un equipo realmente con el sello histórico del equipo, un equipo mucho más vertical, mucho más directo, muy ofensivo, con mucho gol, obviamente con un Marmoush en un nivel estelar, con un gran Uwe Ekitike y demás. Creo que sobre todo por esa primera vuelta me termino inclinando por él. Bueno, es el responsable de que este equipo haya hecho la temporada que ha hecho, que termine tercero, que clasifica a Champions por primera vez en su historia vía Bundesliga. Que la verdad creo que ha mejorado varios jugadores, creo que ha potenciado a muchos chicos, creo que también es responsable de este nivel de Marmoush. Creo que ha potenciado a Ekitike, al caso de, por ejemplo, Nathaniel Brown. Nauf creo que también ha dado un paso adelante por momentos. Creo que, repito, sobre todo porque potenció jugadores, porque hizo una gran campaña a nivel de resultados, porque en esa primera parte de la temporada creo que vimos a lo que debe aspirar esta Eintracht. Bueno, creo que merecía ponerlo dentro de este, o ponerlo como técnico de este equipo de jugadores mejorados, porque realmente creo que él ha mejorado, creo que ha mejorado en cuanto a sus decisiones técnicas, en cuanto a la lectura de partidos, ha mejorado el equipo en cuanto a su funcionamiento respecto a la temporada pasada. Por supuesto que hay refuerzos, lo de Christensen, lo de Taite, que le han dado un salto de calidad al equipo, pero la verdad que creo que merecía la pena mencionar a Topmoller. Repito, ha hecho una de las mejores temporadas en la historia del club por Bundesliga, terminando tercero, haciendo más de 60 puntos, así que creo que sin ningún tipo de dudas merecía ser el técnico elegido para dirigir este 11, valga la redundancia. Así que bueno, finalmente me terminé ganando por el nombre, me terminé inclinando por el nombre de Dino Topmoller. Tampoco tenía demasiadas opciones, porque tenía que buscar un técnico que la temporada pasada no hiciera un buen trabajo, que esta temporada mejorara, o el caso de Topmoller, que ya había hecho una buena temporada, pero que mejorara aún más el equipo. Bueno, por eso, repito, no había tantas opciones, por eso me terminé inclinando por el nombre de Dino Topmoller. Así que, bueno, ahí queda el 11, ese 4-4-2, con Topmoller siendo el técnico y demás. Así que lo dicho, seguramente el próximo video de estos 11, a modo de resumen, ya sea el 11 ideal, repito, va a haber dos equipos, un equipo 1 y equipo 2, hablando de los 22 mejores futbolistas que hemos tenido en la temporada, con los dos mejores técnicos y demás. Un video que, bueno, seguramente en los próximos días ya esté saliendo. Así que yo esto no sé, a qué día lo voy a estar subiendo, no tengo idea, pero bueno. Después de este video sí, ya van a ir, repito, ese último 11. Y después, ya para finalizar, a modo de resumen, los puntajes de cada equipo de esta temporada. Así que las notas, digamos, ¿no? Así que no mucho más. Por supuesto, los leo en comentarios si piensan que falta algún nombre, si piensan que hay algún nombre que no debería estar y demás. Pero bueno, cualquier cosa, por supuesto, los voy a estar leyendo en los comentarios. Así que hasta aquí el video. Me despido, los invito a suscribirse al canal, los invito a que suscriban, a que lo compartan el video, a que me sigan en el resto de mis redes, me sigan en mi canal principal y bueno, después ya saben, por supuesto, todo lo demás. Así que ahora sí, me despido y nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.